Hola amigos, cada vez hay en el mercado mayor oferta de híbridos enchufables, que como sabéis son estos híbridos eléctricos que tienen una batería lo suficientemente grande como para que merezca la pena enchufarla para conseguir cierta autonomía en modo 100% eléctrico. Y lógicamente cada vez hay más gente que se plantea que uno de estos coches podría encajar con sus necesidades y su estilo de vida. Y por eso hemos decidido hacer este vídeo en el que vamos a comparar dos coches prácticamente idénticos, pero uno de ellos con tecnología híbrida eléctrica y el otro con tecnología híbrida eléctrica enchufable. A la hora de escoger los modelos para este vídeo teníamos que procurar que fuesen lo más representativos posibles de lo que hay en el mercado, de manera que hemos hecho un pequeño análisis. Comenzando por la marca, hemos escogido Kia. ¿Por qué? Porque dentro del sector de las ventas a particulares es el líder del mercado, con nada menos que una cuota del 11%. Además, se da la circunstancia de que Kia tiene en su gama tanto coches de gasolina, como diésel, como microhíbridos, como híbridos eléctricos enchufables y eléctricos puros, de manera que es un buen punto de partida. También se da la circunstancia de que dentro del mercado Kia es la segunda en cuanto a ventas de vehículos híbridos y la tercera en cuanto a ventas de vehículos híbridos enchufables, de manera que podemos estar seguros de que venden un montón de estos vehículos y por lo tanto seguro que sus modelos son representativos. Dentro de la gama Kia nos hemos decantado por el Sportage porque era la opción más evidente. El Sportage es el líder de ventas dentro de Kia con nada menos que un 25% de las ventas. No solamente es el preferido por el público, sino que también es el preferido por los especialistas. No en vano, este coche, el Kia Sportage, acaba de ganar el premio ABC al mejor coche, un premio en el que Autofácil participa como jurado. Ya dentro del Kia Sportage, ¿qué versión hemos escogido? Pues os voy a explicar lo que tengo ahí a mi izquierda y a mi derecha. A mi derecha lo que tengo es un Kia Sportage 1.6 TGDI con tracción 4x4 y acabado Tech que cuesta 43.808 euros e incorpora un motor híbrido eléctrico de 230 caballos de potencia. Y a mi izquierda lo que tenemos es un Kia Sportage 1.6 TGDI con tracción 4x4 y PHEV. Es decir, que incorpora una batería de 13,8 kWh de capacidad bruta que proporciona, según el fabricante, una autonomía homologada de 60 km. El precio de este Kia Sportage es de 48.770 euros. Lo primero que habréis notado es que existe una diferencia importante de precio entre ambos coches y a propósito de esto os quiero hacer la siguiente reflexión. Supongamos que yo trabajo 5 días a la semana durante 52 semanas al año, esos son 260 días. Supongamos también que yo gasto cada vez que voy al trabajo los 50 kilómetros de autonomía eléctrica que podría hipotéticamente tener este Kia Sportage enchufable, que luego veremos cuántos son, y supongamos que el precio del combustible está a 1,65 euros. Finalmente, supongamos que estoy haciendo esto durante, por ejemplo, 8 años. Pues si echáis las cuentas, llegaréis a la conclusión de que utilizando el sistema enchufable, en esos 8 años me voy a ahorrar alrededor de 6.700 litros de combustible, que traducido a dinero van a ser aproximadamente unos 11.000 euros. Eso significa que aunque este coche tiene un precio de partida del entorno de los 48.000 euros, tras 8 años de utilización, lo que me habría costado realmente serían 37.000 euros. Hecha esta reflexión, si os parece, os voy a explicar desde el punto de vista técnico cómo es el híbrido eléctrico, cómo es el híbrido eléctrico enchufable y después ya vamos a poder analizar qué diferencias hay en cuanto a utilización, consumos, etc. Descripción general y técnica de este Sportage. Como podéis ver, se trata de un SUV del segmento C con una longitud de 4,52 metros y una 65, de manera que tiene un aspecto bastante de SUV. La distancia 7 centímetros, así que se encuentra un poquito a caballo entre lo que sería, por poner ejemplos de vídeos que hemos hecho recientemente, un SUV con una altura grande, un Jeep Compass que tendría 20 centímetros o por ejemplo un SUV con una altura pequeñita que sería un Alfa Romeo Tonale. Desde el punto de vista mecánico, pues lo que tenemos aquí es un sistema bastante sencillo. Se trata de un híbrido eléctrico paralelo.
Eso significa que tenemos un motor térmico y un motor eléctrico y que los dos pueden mover las ruedas simultáneamente, es decir, que pueden mover el coche en paralelo. Con un poco más de detalle, por un lado tenemos un motor 1.6 TGDI y eso significa que es turbo de inyección directa de gasolina que puede generar hasta 180 caballos de potencia. A continuación de ese motor térmico hay un motor eléctrico muy finito con forma de disco que tiene hasta 60 caballos de potencia y a continuación de ese motor eléctrico está una caja de doble embrague y 6 velocidades automática, obviamente. Además existe un segundo motor más pequeñito que el motor principal de disco que os he explicado, que es un ISG, Integrated Starter Generator. ¿Para qué sirve? Pues sirve para arrancar el motor térmico y para poder producir energía mientras el coche está parado a medida que la batería de alto voltaje se va descargando, porque por supuesto debajo de los asientos traseros, en este caso, tenemos una batería de alto voltaje de 270 voltios y una capacidad relativamente pequeña, 1,5 kilovatios hora, de los cuales se utiliza aproximadamente el 50%. Se hace así porque esta batería va a tener un montón de ciclos a lo largo de su vida y hay que preservar su salud al máximo. Esta batería es la que alimenta el motorcito finito que os he explicado de 60 caballos para acabar dando una potencia máxima, como he dicho antes, de 230 caballos. La conducción de este híbrido es realmente sencilla. El conductor no tiene que hacer nada más que encenderlo, poner la D y tal vez escoger entre el modo Eco o el modo Sport en función del tipo de reacción que quiera que tenga el pedal del acelerador, la dirección, etc. Ahora, si os parece, os voy a explicar las diferencias que existen entre el híbrido eléctrico y el eléctrico enchufable. La primera diferencia es el maletero. No es una norma que se verifique al 100%, pero tenéis que tener en cuenta que hay que comprobar la diferencia de volumen entre un híbrido enchufable y un híbrido, porque al tener más componentes mecánicos normalmente perdemos un poco de maletero. En el caso del Sportage tenemos 585 litros en la versión híbrida eléctrica y tenemos solamente 540 litros en la híbrida eléctrica enchufable. Desde el punto de vista del Sportage me parece una cantidad de espacio perfectamente aceptable para la longitud del coche. La segunda diferencia es que obviamente contamos con un puerto de carga en el que podemos enchufar el coche para cargar la batería de alto voltaje, como os he explicado antes. En el caso de este puerto de carga, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que este enchufe se llama CCS2 y todos los coches eléctricos y híbridos enchufables tienen el mismo, así que no os preocupe el asunto de enchufarlo. Lo segundo que tenéis que tener en cuenta es que el coche tiene dentro un cargador que se denomina cargador embarcado. Esencialmente es como el cargador que utilizamos para cargar el móvil o para cargar el ordenador portátil, solo que más potente. En el caso de este Sportage tiene 7,4 kilovatios de potencia. Como la batería tiene 12 kilovatios hora de capacidad utilizable, pues el resultado es que podemos cargar este coche en un poquito menos de 2 horas. De hecho, en nuestras pruebas hemos medido que se tarda 1 hora y 43 minutos. ¿Cómo cargar el coche? Pues tenemos dos opciones. La primera es utilizar esto, que es un cable de modo 2, también conocido como cable de oportunidad o cable de emergencias. La característica de este cable es que tiene un enchufe que se puede conectar en cualquiera de los zócalos que tenemos en nuestra casa. En concreto, este tipo de enchufe se llama Suco. El inconveniente de este cable es que los enchufes Suco no pueden dar mucha intensidad, de manera que estos cables suelen cargar a 10 o 8 amperios de intensidad, equivalentes a un poquito menos de 2300 vatios. El resultado es que, como tenemos una batería de 12 kilovatios hora de capacidad neta, en cargar el coche utilizando este cable tardaremos aproximadamente unas 6 horas. ¿Es válido para todo el mundo? Bueno, depende de vuestras circunstancias. Si os podéis permitir esas 6 horas, entonces no hay ningún problema en utilizar este cable siempre que reviséis el estado de vuestra instalación eléctrica. La segunda posibilidad es utilizar una wallbox o caja mural, que básicamente es parecida a ese cable,
pero atornillada a la pared y a la que llegan cables directamente. Como llegan cables de la instalación directamente, podemos mandar mucha más potencia, hasta esos 7,4 kilovatios que os he explicado, aunque en vuestro caso normalmente van a ser 3,6 kilovatios de potencia. Con 3,6 kilovatios de potencia podemos cargar el coche en aproximadamente 4 horas, un poquito menos de 4 horas. Ya veis que la cosa se flexibiliza mucho para aquellos que no dispongáis de mucho tiempo en casa para cargar el coche. La siguiente diferencia, por supuesto, es la batería. En el caso del híbrido eléctrico, la batería está bajo los asientos traseros. En el caso de este enchufable, la batería está justo aquí, debajo de los asientos delanteros. 13,8 kilovatios hora brutos, como os he explicado, 12 kilovatios hora netos, utilizables para la propulsión 100% eléctrica. Inconveniente de esta batería, que incrementa el peso. Esta batería, junto con el cargador embarcado, se traduce en que la diferencia de peso entre el híbrido eléctrico y el híbrido eléctrico enchufable es de 200 kilos. Aquel homologa un peso de 1.715 kilos, este homologa un peso de 1.905 kilos. Y eso se va a traducir en diferencias en cuanto al comportamiento dinámico y también en diferencias en cuanto al consumo una vez que hayamos agotado la autonomía eléctrica, porque vamos a tener que arrastrar el peso de la batería. Por eso no tiene ningún sentido comprarse un coche híbrido eléctrico enchufable si no vamos a tener la oportunidad de enchufarlo continuamente. Simplemente por tener la pegatina cero, que obviamente es otra de las diferencias entre el híbrido eléctrico y el híbrido eléctrico enchufable, no debemos comprarnos uno de estos coches. Y el resto del mecanismo es esencialmente similar. Tenemos el mismo motor 1.6, tenemos el mismo motor eléctrico y finito con forma de disco entre el motor térmico y la caja de cambios, con la diferencia de que como esta batería funciona a una tensión superior a 360 voltios en lugar de 270, tenemos más potencia para alimentar ese motor eléctrico y tenemos 90 caballos de potencia en lugar de los 60 del híbrido eléctrico convencional. Eso se traduce en que en el caso de este híbrido eléctrico enchufable tenemos 30 caballos extra de potencia, que él tiene 230 caballos, este nos da 264 caballos, pero ojo, solo vamos a disponer de esa potencia extra mientras la batería se encuentre en un estado de carga aceptable, porque ¿cómo funciona la descarga de la batería? Cuando tenemos el coche completamente cargado, vais a ver que nos está indicando, mejor dicho, unos 60 kilómetros de autonomía eléctrica. A medida que la carga de la batería va bajando, la autonomía eléctrica se va reduciendo y la autonomía se vuelve cero cuando la carga de la batería de alto voltaje del enchufable llega al 15%, una cifra que coincide exactamente con la capacidad de la batería del híbrido eléctrico convencional. Así que ya veis, una vez que la batería se ha descargado completamente, este Kia Sportage PHEV se convierte en un Kia Sportage HEV, híbrido eléctrico enchufable, hasta que volvamos a recargar la batería. Ahora, si os parece, vamos al interior y os enseño algunas peculiaridades que tiene este PHEV en diferencia del interior del HEV. El Kia Sportage por dentro. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que el interior de estos dos coches es esencialmente idéntico, salvo por algunos detalles que afectan a la versión enchufable y que son los que vamos a repasar ahora. Pero antes de repasarlos, ya veis lo bien hecho que está este coche por dentro, tanto en cuanto a posición de conducción como ajustes y apariencia de los materiales, lo grande que son las pantallas o incluso esta fricada que a mí me encanta, que es el hecho de conseguir con un solo botón cubrir el doble de funcionalidad en un espacio bastante reducido, dado que tenemos para navegación tal, o si no tenemos aquí mandos directos de la climatización. Está todo muy bien hecho. Lo único que me raya un poco es el hecho de que en esta línea de botones Kia no haya metido un botón para acceder al teléfono, un botón que ponga tel, pero da un poco igual porque esta estrellita, que es un mando programable, lo podemos asignar la función teléfono. En definitiva, es un interior muy agradable y no me extraña que vendan un montón de estos, que los vendan como churros. Dicho esto, cosas importantes y específicas de los enchufables. La primera es el hecho de que tenemos en la instrumentación un indicador de carga de la batería. Este indicador también está presente en el híbrido eléctrico no enchufable, en el HEV,
pero en el HEV es un indicador totalmente inútil, igual que ocurre en el resto de híbridos del planeta no enchufables, porque ya sabemos que la batería de un híbrido eléctrico no enchufable está fluctuando permanentemente entre el 25 y el 75%, está diseñada para eso, y además tiene tan poca carga que es muy poco importante cuánta carga tenga en cada momento. Es un sistema que se regula automáticamente y que no nos debe quitar el sueño. Sin embargo, aquí en el híbrido enchufable sí que es muy importante, porque claro, determina cuánta autonomía eléctrica vamos a tener. Aquí tenemos tanto el indicador del cuentavueltas como este indicador que hay aquí en la pantalla, donde nos dice la autonomía que nos queda en modo 100% eléctrico y el tanto por ciento exacto de la batería. Cuando la batería está al 100%, ya os digo que aquí lo que marca es 61 kilómetros. Y hay una cosa que tenéis que tener en cuenta sobre los híbridos enchufables, y es que la climatización puede tener un impacto relevante en la autonomía disponible, porque un coche eléctrico es tan eficiente que cuando añades cualquier otra carga adicional de consumo de energía, como por ejemplo climatizar el habitáculo, tiene un impacto directo en la autonomía. Si yo enciendo ahora el climatizador, veis, está bajando del 50 al 47. Cuando el tiempo no es tan bueno, este descenso es bastante más acusado. He visto descensos del 61 al 52, al 53. ¿Qué podemos hacer? Desde luego no podemos evitar coger el coche en invierno o en verano, pero lo que sí podemos hacer es utilizar la aplicación que tienen todos los coches híbridos enchufables para preclimatizar el habitáculo, para preacondicionarlo mientras están enchufados, y así reducir en gran medida el impacto de las bajas temperaturas o de las altas temperaturas, porque donde más se invierte es en calentar o en enfriar el coche. Más cosas importantes que encontramos en este híbrido enchufable y en todos, pues tenéis que tener en cuenta una cosa: el coche no sabe lo que vamos a hacer en cada momento o en cada viaje, no es adivino. Entonces nosotros sí sabemos que un coche en ciudad gasta menos si está en un modo híbrido o eléctrico, y que en carretera es más eficiente cuando está en un modo térmico. Como nosotros sí sabemos el trayecto que vamos a hacer, pero el coche lo desconoce, disponemos de un botón aquí que nos permite escoger entre tres modalidades distintas de funcionamiento. Podemos escoger la modalidad EV, que significa que vamos a gastar toda la energía de la batería moviéndonos en modo 100% eléctrico, y solo en ese momento va a empezar el funcionamiento híbrido. Podemos activar el modo auto, en el que el coche va a intentar adivinar qué es lo que vamos a ir haciendo, y en función de la situación de conducción va a elegir si propulsión 100% eléctrica o propulsión híbrida, o pulsando otra vez podemos forzar el modo híbrido, en el que lo que va a hacer el coche es utilizar desde el principio el motor térmico siempre que lo necesite para mantener la carga de la batería sin que baje del nivel que hayamos escogido. Además, existen algunos híbridos enchufables que tienen un modo adicional que se llama Charge, que permite cargar la batería utilizando el motor térmico. Eso, desde el punto de vista energético, es una tontería monumental, porque es mucho más eficiente moverse con combustible que utilizar ese combustible para cargar la batería y después usar esa energía para mover el coche. Pero está ahí por diversos motivos. Por un lado, por si queremos enseñarle a los amigos cómo funciona el coche en modo 100% eléctrico. Por otro lado, por si en un futuro se pudiera prohibir la entrada a determinadas zonas de las ciudades en modo térmico y todos los híbridos enchufables tuvieran que entrar en modo 100% eléctrico. Y por supuesto, por si preveemos que vamos a tener que maniobrar, movernos en algún recinto cerrado, como por ejemplo nuestro aparcamiento o un parking público, y queremos asegurarnos de tener un poquito de carga eléctrica para deambular sin que se encienda el motor térmico por ese entorno. Ya que he mencionado este botón, al lado tenemos otro botón, este Drive y Terrain, que nos permite dos cosas. La primera, escoger entre dos modalidades de conducción, Eco y Sport. Y la segunda, escoger entre tres modalidades de conducción off-road, que son Snow, Mud y Sand. Estos dos coches tienen tracción 4x4, pero tenéis que tener en cuenta que eso no influye en absoluto en la prueba y comparativa que estamos haciendo. Simplemente los hemos cogido con tracción total porque queríamos que pesasen exactamente lo mismo, a excepción del peso que añade el sistema híbrido enchufable, y los que había disponibles pues eran con tracción a las 4 ruedas. Dicho esto,
otra cosa que vais a encontrar diferente en los híbridos enchufables, y es el hecho de que vais a encontrar un botón para abrir el depósito de combustible. ¿Por qué? Para evitar que accidentalmente alguien se aproxime con una manguera eléctrica al boquerel de llenado de combustible. Cuando tú te acercas con una manguera del cable de modo 2 o de un wallbox, como os he explicado antes, nunca hay corriente en el conector, porque primero tiene que establecerse una comunicación con el vehículo, etc. Pero cabe la posibilidad de que si falla el wallbox, al apoyar el conector eléctrico sobre el boquerel de combustible por accidente, salte una chispa y eso se convierta en un incendio. Y esto permite evitar esa posibilidad porque conscientemente tenemos que abrir la portezuela para cargar combustible. Otro de los motivos de la presencia de este botón es que estos depósitos de combustible en los híbridos enchufables se abren muy de tarde en tarde si enchufamos sistemáticamente el coche, y eso significa que puede haber cambios de presión grandes dentro del depósito, de manera que algunos coches, cuando pulsas este botón, lo primero que hacen es abrir una válvula que ecualiza las presiones entre el exterior y el interior, y solo en ese momento te deja abrir el tapón de combustible y cargar combustible. Esto evita que salgan vapores a presión, o incluso si el depósito está muy lleno, que junto con los vapores a presión salpique un poco de combustible. Y básicamente estos son todos los asuntos que tenéis que conocer sobre los híbridos enchufables. Tal vez mencionar un par de cositas más que me he dejado en el tintero. La primera, que ya existen híbridos enchufables en los que cuando tú pones el destino en el navegador, hacen automáticamente el cálculo de dónde se debe utilizar la electricidad y dónde se debe utilizar el motor térmico para conseguir el propósito de estos sistemas de propulsión, que es minimizar el consumo de combustible, porque el consumo de combustible representa emisiones y representa un coste superior al consumo de electricidad. Y en cuanto a la conducción, que ni siquiera he mencionado al principio, no lo he hecho porque es extremadamente sencilla. Simplemente ponemos en marcha el coche, seleccionamos la dirección de desplazamiento con esta rueda, con una palanca o con lo que sea que haya, y normalmente usamos el acelerador y el freno. En algunos híbridos enchufables, como es el caso de este Kia Sportage, que tienen una caja de cambios con relaciones físicas, a diferencia de, por ejemplo, los sistemas híbridos que podemos encontrar en Toyota, disponemos de levas. Y estas levas no hacen nada mágico, simplemente seleccionan una marcha dentro de la caja de doble embrague. Esta marcha afecta tanto al motor eléctrico como al motor térmico, aunque en este caso, siempre que utilizamos las levas, activamos el motor térmico. Es cierto que existen algunos coches, estoy pensando por ejemplo en Mercedes, en el que la utilización de las levas no rige sobre la marcha que está insertada en el motor térmico, sino que rige sobre el sistema de regeneración. Seleccionamos si al levantar el pie del acelerador queremos que el coche regenere más o menos. En este caso, y esto sí que es un poco una lástima, Kia no ha introducido ningún sistema para regular la regeneración automática del coche, ni siquiera un modo B, que como ya sabéis, en algunos coches, que significa la B de brake, incrementa la regeneración y la retención para, por ejemplo, cuando queremos detenernos de cara a un semáforo o, por ejemplo, estamos circulando cuesta abajo tras subir un puerto de montaña. Y tras esta rápida introducción a los botones especiales de los híbridos enchufables, si os parece, vamos a darle una vuelta. Sportage híbrido versus enchufable en marcha. Esta demostración la vamos a hacer sobre esta unidad, que desde ese plano no podéis verlo, pero desde ese otro plano sí, es el híbrido enchufable. Y lo vamos a hacer desde el híbrido enchufable porque es la que proporciona las máximas oportunidades para explicar cosas. No obstante, ¿cómo va el Sportage híbrido, el no enchufable, el HEV? Va bastante bien. La mezcla entre motor térmico y motor eléctrico es bastante imperceptible, y lo único que sí ocurre es que el encendido del motor térmico es relativamente frecuente y es, no diré que molesto en cuanto a sonido, pero sí es perceptible, de manera que comparado con lo que ofrece este híbrido enchufable resulta un poquito menos confortable, porque una de las principales características que tiene el híbrido enchufable es que si yo ahora mismo voy en modo HV, es decir, de mantenimiento de batería, pero si yo pulso este botón y paso a modo EV, ahora me estoy moviendo 100% con propulsión eléctrica, y es mucho más silencioso. Además, la respuesta del acelerador
es sorprendentemente viva. Por un lado, porque tengo un motor eléctrico, que son motores que destacan por ser capaces de dar un par constante durante un rango de revoluciones muy amplio, pero es que además tengo el apoyo de las 6 velocidades a ese motor eléctrico. Entonces el funcionamiento eléctrico de este híbrido enchufable, y de todos, es especialmente satisfactorio. Como os he explicado antes, cuando la batería está completamente cargada, aquí marca 61 kilómetros sin climatización, 57 kilómetros con climatización. Y para comprobar si esas cifras son realistas o no, hemos realizado dos rutas. Una ruta muy ciudadana, para los que seáis de Madrid, una ruta que esencialmente ha consistido en bajar por toda la calle Arturo Soria y seguir hasta el sur, girar a la derecha y volver a subir hacia el norte por toda la calle Castellana. Bueno, en realidad ha sido una ruta un poco extenuante porque como la velocidad media en ciudad viene a ser de unos 23 km por hora, pues nos hemos tenido que tirar 2 horas y pico para agotar la batería. ¿Qué ha ocurrido? Hemos conseguido realizar nada menos que 72 kilómetros en propulsión 100% eléctrica. Esta cifra de 72 kilómetros de utilización estrictamente ciudadana no es que sea muy relevante porque nadie se va a hacer en un día 72 kilómetros exclusivamente en ciudad, pero nos ha servido para comprobar que cualquiera que quiera utilizar este coche para realizar recorridos primordialmente urbanos, pues no va a tener absolutamente ningún problema, ni con este ni con cualquier otro híbrido enchufable que proporcione 12 kilovatios hora o más de batería. Después hemos realizado un recorrido mixto interurbano que creemos que es muy representativo de la clase de utilización que puede hacer el cliente tipo de este vehículo y que ha incluido M30, M40, M50 y Nacional 1, si sois de Madrid entenderéis lo que estoy diciendo, con velocidades de entre 30 y 120 km por hora. Y en ese recorrido, y esto sí que nos ha sorprendido, y sin aire acondicionado, este campeón ha conseguido hacer, es fácil de recordar la cifra, 66,6 km en modo 100% eléctrico. De manera que es un híbrido enchufable que es muy aprovechable para hacer los recorridos diarios de casa al trabajo, incluso si el trabajo no lo tenemos relativamente cerca de casa. En cuanto al consumo, una vez que hemos agotado la batería completamente y pasamos a modo híbrido, en el caso de este enchufable, y siempre en el caso del híbrido eléctrico convencional, hemos intentado determinar tanto cuál era el consumo medio como, sobre todo, cuál era la diferencia de consumo debido al peso entre ambos vehículos. En el híbrido eléctrico nos hemos estabilizado casi siempre en una cifra de 6,7 litros a los 100. Mientras que si circulamos en situaciones de tráfico lento, que no de atasco, por ejemplo en ciudad, hemos conseguido rebajar sensiblemente esa cifra hasta cerca de los 5 litros. En el caso de este, siempre hemos experimentado un consumo superior, que generalmente ha sido del orden de unas 2 décimas más que en el caso del híbrido eléctrico convencional, aunque también hemos notado que depende mucho del tipo de conducción que hagamos. Es decir, cuando estamos circulando, por ejemplo, a velocidades elevadas, próximas a las de autopista, en las que sobre todo juega un papel la resistencia aerodinámica, el consumo de ambos coches se ha parecido bastante. Sin embargo, cuando entran en juego las aceleraciones, por ejemplo en carreteras de doble sentido, en los que podemos conducir de una forma un poquito más, odio el término, pero lo voy a utilizar, deportiva, hemos notado que esas diferencias se pueden ir incluso a los 0,5 o hasta los 0,7 litros, a favor del híbrido eléctrico convencional y en contra de este híbrido enchufable. Y era algo perfectamente previsible porque 200 kilos extra de peso son una mochila importante con la que hay que cargar y que especialmente se vuelve relevante cuando aceleramos con fuerza, porque es cuando tenemos que mover, que vencer una inercia más grande. En cualquier caso, ya veis cuánto tiempo llevo dándoos la chapa y sigue marcando 41 kilómetros de autonomía, 79% restante de batería. Lo que va a pasar es que esta cifra va a ir bajando hasta que llegue al 15% y ahí es donde va a arrancar el motor térmico porque vamos a entrar en un modo de funcionamiento 100% híbrido. En resumen, lo que ocurre con este híbrido enchufable, y es lo que pasa con todos los híbridos, es que ofrecen un funcionamiento en modo eléctrico bueno, satisfactorio, y gracias a que las capacidades de las baterías han podido por fin superar los 10 kilovatios hora y hemos entrado en la región de los 12
kWh en el caso de este coche e incluso bastante más. Hay algunos modelos que empiezan a acariciar los 20 kWh de capacidad. Pues las autonomías han aumentado hasta el punto de, primero, no mostrar cifras que sean extremadamente sensibles al tipo de conducción que se hace, y segundo, que son realmente prácticas para la utilización durante el día a día. Y como os he explicado al principio, si uno se pone a echar las cuentas y piensa tener el coche durante 8 años, se da la circunstancia de que incluso se puede amortizar con creces el valor del coche, y no podemos dejar pasar por alto el hecho de que además existen algunas ayudas a la compra tanto del vehículo como del punto de carga. Ayudas en las que a nosotros en Autofácil no nos gusta confiar demasiado, porque requieren papeleo, no se sabe exactamente cuándo van a llegar y después hay que tributarlas en el IRPF, pero simplemente para que lo tengáis en vuestro mapa mental, actualmente se pueden conseguir 2.500 euros por la compra de un híbrido enchufable, que se pueden elevar hasta 5.000 euros si se achatarra un vehículo, y para la instalación del punto de carga en diversas comunidades podemos llegar incluso al 70% de bonificación. Finalmente, ya para terminar, puede que os estéis preguntando si la diferencia dinámica debido a estos 200 kilos extra es muy grande. Y la verdad es que existe, pero es difícilmente perceptible. Cuando tienes los dos coches, como en este caso, uno al lado del otro, te montas sobre todo en el híbrido no enchufable y notas que es más ágil a la hora de cambiar de dirección. Este no es más patoso, pero sí tiene un tacto más aplomado. Si estos coches estuvieran pensados para una conducción, y vuelvo a utilizar el término aunque lo odio, muy deportiva y dinámica, diría que la diferencia es sustancial, pero en una utilización convencional es simplemente una diferencia de percepción, pero no tanto de eficacia. Es decir, cuando estás en este, no tienes la sensación de que el coche sea terriblemente pesado, y lo es, porque son más de 1.900 kilos conductor incluido, y cuando te pasas al otro, tardas unos minutos en darte cuenta de que la dirección es un poquito más ligera y los cambios de dirección se realizan con un poquito más de facilidad, pero no es algo que marque radicalmente a la diferencia entre uno y otro. Y ahora sí, creo que tras esta última reflexión estamos en condiciones de volver a nuestra base de operaciones para una conclusión final sobre lo que ofrecen actualmente los híbridos enchufables respecto de los híbridos eléctricos. Y hasta aquí hemos llegado con esta comparativa entre híbrido e híbrido enchufable. Unas pocas conclusiones. Primero, los inconvenientes. El precio de los híbridos enchufables es superior, de manera que la inversión inicial es más alta y hay que tener ese dinero para poder conseguir uno. Además, el peso es también levemente superior y eso afecta a la dinámica de conducción. Para que tenga sentido poseer uno, tienes que tener un lugar donde enchufarlo. No tiene sentido comprarse uno si no dispones de un garaje, y el tiempo que tienes que mantener el coche para conseguir amortizarlo es relativamente largo, se mide en años. Finalmente, los maleteros de los híbridos enchufables, aunque no se puede generalizar, suelen ser un poquito más pequeños. En cuanto a las ventajas, la primera, como habéis visto con las cuentas que hemos echado al principio, es que realmente se puede amortizar simplemente con el ahorro de combustible que suponen. Además, existen ayudas a la compra, y si achatarráis, ya sabéis que esas ayudas son sensiblemente más altas, y también existen ayudas a la compra del punto de carga necesario para cargar el vehículo. Otra ventaja fundamental es el hecho de que la conducción en modo 100% eléctrico es sensiblemente más confortable que la conducción convencional e increíblemente silenciosa. Por supuesto, también tenemos la ventaja de que disponemos de la pegatina cero, y eso actualmente supone que podemos aparcar en muchos sitios de forma gratuita, exenciones del impuesto de circulación, algunas autopistas son también gratuitas, etc. Y finalmente, y aunque no se puede generalizar, los híbridos enchufables suelen proporcionar unas prestaciones ligeramente superiores a las de su contraparte híbrida eléctrica convencional. Con todos estos datos, creo que ya estáis en condiciones de haceros un dibujo mental para saber si os conviene decantaros por un híbrido eléctrico o por un híbrido eléctrico enchufable. Solo me resta recomendaros que entréis en autofacil.es para estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil, que nos sigáis en nuestras redes sociales y, por supuesto, y como siempre, daros las gracias por vernos.